diputado presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, el diputado Santiago Krill, sobre la reforma electoral, que es un tema, es todo un tema, seguramente nos hablará de todo, porque además fue consejero ciudadano, después fue secretario de Gobernación, senador de la República, un constructor, sin duda, de la democracia moderna en México. Por eso, a nombre de la Universidad de Guadalajara, del señor rector general Ricardo Villanueva, del presidente de la Feria Internacional del Libro, el licenciado Raúl Padilla, Santiago, bienvenido a Guadalajara, bienvenido a la Feria de las Ideas, del debate y por supuesto del conocimiento. Y agradecerle a Tere Vale que comparta esta mesa con tan importante personaje en la vida política del país. Y bueno, después de dar esta bienvenida, pues venimos a escucharlos a ustedes y a poder seguir debatiendo el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días o tardes. Pues fíjense, cuando me dijeron que si podía yo entrevistar a Santiago Krill, pues dije, pues sí me voy a sacrificar. Porque es un señor inteligente, tiene muchos años en la política, pero además está guapo, pero no le digan, porque entonces va a estar muy, muy creído y eso no nos conviene con los fines de esta entrevista, ¿verdad, Santiago? No, nada. No, Santiago Krill es un político con una trayectoria que todos conocemos. Ha tenido un papel muy destacado en, pues, ¿qué les diré?, los últimos 20, 25 años. Empezó muy chico, por eso, empezó casi tantito más grande que yo, pero sí, chiquito. Bastante más grande. No, ojalá. Y realmente en este momento creo que hay un tema que es inescapable y que tiene que ver, como lo decíamos en la introducción de esta plática, con la reforma electoral. Creo que ha habido una serie de acontecimientos en nuestro país, frases que se han vuelto emblemáticas de una manera de ver el mundo, como el INE no se toca. Y creo que esta semana, justamente, la semana que comienza este lunes, el martes, pues se va a poder conocer, Santiago, pues realmente si ya se detuvo la reforma electoral constitucional y se va a poder saber también qué alcance van a tener pues las reformas a las leyes secundarias. Y esto, ¿de qué manera podría afectar a nuestra democracia? Entonces, Santiago, aquí estamos. Muchas gracias. En primer lugar, para mí es realmente un honor, un gusto estar con Tere Vale, que nos conocemos desde hace muchos años, que hemos andado las mismas avenidas, la misma lucha, una lucha por la democracia en México, y Tere Vale es no solamente una voz, es una voz libre en los micrófonos, en la televisión, y es alguien que ha aportado mucho a la libertad de expresión y sobre todo al proceso de transición de cambio. De verdad que qué gusto de estar aquí contigo. Pues mira, déjame platicarte, Tere, y platicarle a todas y todos ustedes un poco los antecedentes, porque creo que tener memoria histórica siempre es bueno. Y es muy bueno porque si uno sabe de dónde viene, sabrá uno a dónde va. Cuando ingresamos al antiguo IFE, los 6 consejeros ciudadanos, Woldenberg, Granados Chiapa, Fernando Certuche, Ricardo Pozas Orcasitas, Ortiz Pinchetti y su servidor,
Entramos en medio de un México convulso, el levantamiento del zapatismo en Chiapas, el magnicidio de Colosio, el magnicidio aquí en Guadalajara de el cardenal Posadas. Salinas ya no podía manejar las elecciones a la antigüita. Ya no era posible. Existía el IFE, pero todavía el IFE no tenía plena autonomía. Quien gobernaba el IFE de aquel entonces era el secretario de Gobernación. Nos invitan, nos abren las puertas del IFE y pensaron, Tere, pues que íbamos a ser figuras de paso. Y nos empezamos a meter a las entrañas del IFE y nos encontramos lo que ustedes se pueden imaginar, que era un árbitro electoral con el cual nunca iba a poder ganar la oposición. Así de simple y de sencillo. Terminamos nuestro encargo, que fue la elección del presidente Zedillo, que contendieron en aquel momento Diego Fernández Ceballos y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Fue, no sé si se acuerdan ustedes, la primera elección del famoso debate. Por cierto que me tocó negociarlo, como anécdota, con Emilio Azcárraga Milmo. No. Vidaurre. No, Milmo. Sí, Milmo. El famoso tigre. No quería, No quería. Y en una comida, seguramente tú te vas a acordar muy bien de nuestro amigo Fernando Solana. Claro. ¿Te acuerdas que sea comidas, sí, donde iban todo tipo de personajes? Y un día me invita a mí, estaba Emilio Azcárraga, estaba Carlos Slim, Fernando Solana y otros más. Y en el aperitivo se me ocurrió decirle, oye, ¿por qué no abres la televisión a un debate? Con el simple objeto de que los electores estemos informados de quiénes son los candidatos. No había debates. De ese México venimos. No había debates. Y entonces en el aperitivo se me enojó mucho. Y me empezó a decir que él era el gran promotor de la lengua hispana en todo el mundo, que Televisa era la cadena más importante, etcétera, y que él era un soldado del PRI. Yo me quedé así, y además se descompuso mucho el aperitivo. sí. Solana, que era muy buen diplomático, fue secretario de Relaciones Exteriores y un gran secretario de Educación y un gran secretario de la UNAM. O sea que fue un personaje fantástico, de esos hombres de Estado que hacen luego mucha falta. Y entonces me toca la pierna y me dice, párale, porque no vamos a llegar a la mesa de la comida. Total, comimos y platicamos de otra cosa, y en medio de comida se me queda viendo y me dice, está bien, vamos a hacer el debate. Wow. Y ya ahí se organizó el primer debate de candidatos presidenciales. Entonces de ahí venimos. Es importante recordarlo. Y es importante recordarlo que para la reforma del 96, que fue la gran reforma política donde se ciudadaniza el IFE, hoy INE, donde se crea el Tribunal Electoral, donde se generan las condiciones de competencia electoral, fue una conclusión de nuestro paso por el IFE. Y entonces pensamos, Ortiz Pinchetti y yo, de convocar a un seminario, el Seminario del Castillo de Chapultepec. Uh-huh. Ortiz Pinchetti, fíjese, es un caso muy singular. Yo soy una gente de centro democrática. A veces en mi partido me dicen que soy muy liberal. Aquí veo a algunas compañeras y compañeros panistas. Pero de cualquier manera, digamos, eso es lo que represento.
El mundo de las libertades para mí es fundamental y la dimensión social que va aparejada con ellas. Ortiz Pinchetti es alguien de Morena. Él fue secretario de gobierno de Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno y ha sido una gente muy cercana a él. Ahora es el encargado de la Procuraduría Electoral, su procurador electoral. Bueno, pues con él convocamos un debate y digo que es algo muy singular porque llevamos, Tere, 40 años siendo amigos. ¿Cómo? No lo sé. Es el milagro mexicano. Vamos a desayunar, a comer, imagínense. Él es un López obradorista cruzado y yo del otro lado igual. Bueno, convocamos un seminario, el Seminario del Castillo de Chapultepec, y en el seminario nos tardamos un año en cincelar la reforma de 96. Un año, ahí participó Pepe Woldenberg, dos personajes que ojalá y estuvieran vivos, porque además prácticamente eran de mi edad. Tuvimos carreras muy paralelas los dos, los tres, Juan Molinar y Alonso Lujambio. Grandes conocedores del sistema electoral. José Antonio Crespo Castañeda, que lo verán por ahí, hoy presenta un libro en la tarde. Adolfo Aguilar Sincer, en fin, todos los que en aquella época sabían de cuestiones electorales. ¿Qué salió del seminario? Salió la reforma en 96 y la democratización de nuestra ciudad. El que pudiéramos elegir a un jefe de gobierno, el que tuviéramos un congreso, aquí hay un diputado del Distrito Federal, Aníbal Cañiz, un congreso auténticamente con facultades y delegaciones electas, ahora alcaldías. ¿Quién creen que aprobó los resultados del Seminario del Castillo y cuál caso creen que fue el rector de ese Seminario del Castillo? Pues ya saben quién, ¿verdad? López Obrador. El mero ya saben quién. López Obrador. Yo le ayudé cuando fue el fraude electoral, ¿te acuerdas de Tabasco? Sí. Las marchas a la Ciudad de México, en fin, y defendí la democracia en ese fraude. Y entonces el caso de Tabasco se volvió paradigmático de discusión como caso de ejemplo en lo que fue el Seminario del Castillo. Finalmente se aprobó la reforma el 25 de julio de 1996, y eso ya dio pauta para la elección de 97. La Ciudad de México la gana el ingeniero Cárdenas. Está Castillo Peraza como candidato del PAN. Castillo Peraza como candidato del PAN. Castillo Peraza, por cierto, tuvo mucho que ver en el Seminario del Castillo. Hubo tres personajes claves. Castillo Peraza, Muñoz Ledo. Que también va a estar al ratito. Pues pregúntele a Porfirio del Seminario del Castillo. Fue clave Porfirio. Y clave otro personaje que lo traigo medio perdido, a lo mejor tú sabes dónde anda, Tere, a ver. Que fue, yo creo que de los grandes presidentes del PRI, Santiago Oñate Laborde. Sin Santiago, mi tocayo, jamás hubiéramos podido sacar la reforma en 96. Un hombre preparado, un profesor de la UAM, ¿te acuerdas? Fueron de los creadores con Ruiz Massieu y otros más que se fueron de la UNAM a la UAM para crear la UAM. Bueno, el caso paradigmático fue Tabasco, aprobado por López Obrador, y cuando vino ya el nuevo IFE de Lujambio, de Molinar, en donde Woldenberg fue presidente, lo aprobó López Obrador. Y miren, como yo no sabía que venía a hablar de esto, yo le chismeé ayer en la noche. Yo no sabía dónde está. Como yo no sabía que venía a hablar, entonces, aquí está.
¿Quieres leerlo? Claro. Lo que dice. Para que vean la congruencia de alguien que se tiene que ver al espejo Híjole, yo creo todos que me los voy a días. poner los lentes, porque si no, no voy a ver. Ahí voy, Santiago. Ahí voy. Perdón, Tere. No, perdón de mis ojos, que ya están medio... Oye, los míos también, ¿eh? O sea que, Bueno, ahí ¿quieres? vamos. Cosa de 2 horas, nomás téngannos tantita paciencia para que encuentre yo los... Aquí están, ya. Ahí va. ¿Mandé? Eso. Oye, pero México está en juego. Ahí está, ya. Dice... México está en juego. Claro que sí. Ahí les va. Dice, luego de 12 horas de negociaciones interminables e ininterrumpidas en la Secretaría de Gobernación, Felipe Calderón Hinojosa, Santiago Oñate Laborde y Andrés Manuel López Obrador, líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, anunciaron que pudieron conciliar posiciones para elegir finalmente a José Woldenberg como presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Pero a ver, Santiago, y aprovecho aquí esta nota, esta información que es muy, muy bueno que la hayas traído, porque fíjate que sí ha habido un cambio muy importante entre un presidente de la oposición que defiende, como tiene que hacer cualquier oposición, pues órganos autónomos, independencia, equilibrio de poderes. Digo, pensemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el primer órgano autónomo que hay en nuestro país, pero luego, pues ahí viene, como decía Santiago Krill, en aquel entonces el Instituto Federal Electoral, Sí. con un consejero presidente pues, que merece, como lo decía Santiago, pues toda nuestra admiración, y a todo el grupo de consejeros que dan una batalla y una lucha pues por esa autonomía que ahora tenemos que defender porque se ve amenazada, que yo creo que de ahí viene la frase, el INE no se toca. Exacto. Bueno, pero a ver, Santiago, no se nos vaya a acabar el tiempo. Sabemos que para que una reforma sea constitucional se necesita, ya saben ustedes, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Esa, al parecer, pero aquí empiezan mis preguntas, al parecer sí, porque luego ya ven que la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Sobre todo allá por Campeche empiezan cosas raras y abrazos obscenos entre las curules y cosas así que sí pegan, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿de veras no va a conseguir Morena esa mayoría calificada? ¿Sientes que el PRI y Alejandro Moreno, a mí no me gusta decirle Alito, perdónenme, pero no me gusta, es como si yo me digo Teresita, pues no, ¿verdad? O sea, ya estoy bastante grandecita. Entonces, la pregunta es, ¿crees que realmente se va a lograr esto, Santiago? Mira. Digo, ya sé que la bola de cristal para Santiago Krill, pero a ver, cuéntanos. Mira, la política, no sé si aquí hay taurinos y si voy a decir políticamente lo correcto o incorrecto, pero la política es como los toros, no tiene palabra de honor. Es decir, es ir construyendo esto día a día. Lo más importante es la palabra, y tú lo sabes, Tere. Y la palabra es lo que sostiene la credibilidad de un político. Si un político no tiene palabra, pues todo lo demás es literatura. ¿De qué sirve platicar con alguien si no tiene palabra? ¿Cuál es el sentido de una conversación, de una plática? Pero mira, a ver, Santiago, aquí, no, perdón, te voy que a te haga... directamente. Sí, pero perdón, antes de que me contestes, tú, ahí va la respuesta ahorita. Yo creo que hay algunas formas de manipulación que se dan en todos los congresos de todo el mundo
Si tú me apoyas, veamos el cabildeo que hay en Washington o en España, o sea un sistema parlamentario o no. Pero es a base de esto. Yo te hago el puente de tu estado si me apoyas. Esta petición que tienes de hacer una cosa de cuidado ambiental, va. Pero aquí entra otro factor, que es el chantaje y el amedrentamiento. Porque si yo te digo, si no votas conmigo, te meto a la cárcel, claro, se necesita tener el rabo sucio para que te toque el chantaje. Pero yo creo que sí hemos dado un paso más, pues a una situación realmente muy compleja, ¿no? Porque no solamente es, te puedo cooptar con dinero, sino te puedo amedrentar con la cárcel. ¿Cómo Sí, ves? mira, yo creo que eso está de un lado. Ahí está. Innegable. Es un hecho. Pero del otro lado hay otro hecho, que es la vida de un partido político. Porque no es solamente la reforma electoral constitucional lo que está en juego. Está en juego México. Y me dirás, oye, pero pues esto es un sentido muy altruista, algo que en el pragmatismo que vivimos no tiene sentido. Y yo te diría, a lo mejor sí, pero te voy a explicar. La alianza de Estado de México y de Coahuila es la vida del PRI y de todo el grupo político. Es la vida de sus futuros diputados, senadores, gobernadores, es la vida de un partido político. Y esto hay que verlo, digamos, en el marco más amplio. Si ganamos el Estado de México, que es posible, reforzamos a la alianza Va por México, y la alianza puede ponerse en disposición del 24. Y eso lo sabe Alito el político, Alejandro Moreno el político. Si él cede el martes, sabe que eso se acaba. Y se acaba porque se acaba. Es el compromiso. ¿Por qué? Porque la política no se puede ver de manera aislada, lo que va a pasar el martes, pero hay que ponerle una óptica, un foco a todo lo que está pasando en distintas partes de la política. Entonces, ¿qué está en juego? Para nosotros, por supuesto que está en juego la reforma electoral y la captura del órgano electoral, pero también está en juego el poder consolidar en el 23 la fuerza política de nuestra alianza opositora y frenar a esta locura de gobierno, a este gobierno irracional, arbitrario, que, bueno, podría recitar yo ayudo, yo ayudo. Todo lo demás, pero entonces, si hay una conciencia, Tere, de los liderazgos del PRI, de lo que está en juego, y déjame decirte otra cosa, no estamos mancos. Un desafuero requiere pasar, porque es la amenaza que hizo Morena ayer, que iba a desaforar a Alejandro Moreno. Pero no estamos mancos, mira, los desafueros los pide el Ministerio Público a la Cámara de Diputados. Y eso tiene que pasar a una instancia que se llama sección instructora. Y ahí estamos empatados. Son 4 integrantes, nosotros tenemos 2 y ellos tienen 2. Se van a topar con pared. En este momento, el mérito de los asuntos se subordina a una situación superior, que es el país. Entonces, vamos a dar la batalla en sección instructora
va a empatar, empate pierde. Tenemos igualmente amenazas con los nuestros. Si ellos deciden activar esas amenazas, empate pierde. Ay, Santiago, pero no me salgas con que la ley es la ley. No. La ley es la superley. Digo, de veras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sí va a poder hacer? Mira, pensemos en el escenario mejor para eso que nos importa a todos, Sí. que es nuestro país. No pasa la reforma constitucional por esa serie de valladares que tú nos has mostrado y que dependen, claro, del respeto que exista por la ley, que está bastante deteriorado, Muy ¿verdad? deteriorado. Ese respeto. Pero ¿qué sí van a poder hacer? Y ahí te van unas preguntas. Si no sale la reforma constitucional a través de las leyes secundarias, ahí te va. Se van a poder compactar áreas del Instituto Nacional Electoral y eso creo que va a redundar en una posibilidad, en fin, imagínense, 150,000 casillas, 4,000 millones menos de pesos, que ya está aprobado, y la posibilidad de que incluso no se den los recursos, no se dispersen los recursos al INE, que permitan con lo que queda poder pues armar un proceso electoral federal en el 24 y los dos locales que son inmensos, el del Estado de México, el padrón más grande del país. ¿Qué hacemos con eso, Santiago? A ver, tenemos un artículo constitucional, que es el artículo 41 de la Constitución, que establece los principios de la organización electoral y del INE en el país. Ese artículo establece no solamente el órgano electoral a nivel nacional, sino el órgano electoral en los niveles locales, las OPLES. Ahí está. Entonces, las OPLES no pueden desaparecer. Y las OPLES tienen una función constitucional. Entonces, si quieren entrar por la puerta de atrás en una legislación secundaria y reducir las facultades constitucionales de las OPLES, tenemos una acción de inconstitucionalidad. Nosotros como diputados, porque es nuestro derecho, el 33% la podemos activar, y tiene acción de inconstitucionalidad los partidos políticos por ser materia electoral. Acaba de haber un recorte al INE, como bien lo dijo Tere. El INE tiene un presupuesto de 24,000 millones de pesos, más o menos en términos cerrados. De ese presupuesto, alrededor del 30% corresponde al padrón, lista nominal y la credencial de elector. O sea, se lleva una parte importantísima del presupuesto. ¿Y qué hizo Morena y sus aliados en la aprobación de este presupuesto? Le quitó 4,500 millones en números cerrados. 18%. Yo sostengo que ese recorte es inconstitucionalidad y lo sostengo no por ser Santiago Cril, porque ya lo dijo la Corte. La Corte acaba de resolver que es inconstitucional hacer el recorte que se hizo el año pasado. Y es una resolución ya de la Corte que además está reiterando que se cumpla y se regrese el dinero. En consecuencia, en términos, digamos, de la compactación, podrán hacer algo, pero no pueden quitarle casillas a las secciones electorales, porque es una función constitucional. No pueden o no podrán eliminar todo lo que es el ámbito local de la elección. ¿Qué podrán hacer? Modificar algunas sanciones, eso sí, modificar ciertos sistemas de rendición de cuentas, que es gravísimo, porque eso es legislación secundaria, eso lo podrán hacer.
No nos van a cambiar nuestro sistema electoral en un sistema de pluris puro, como quiere López Obrador. Fíjense nada más bueno, pero la él no inconsistencia. entiende eso, lo de los pluris puros no entiende, porque él al revés dice, digo, lo hemos escuchado todos, él dice, es que hay que acabar con los pluris. Y no se da cuenta que en su propuesta, en su iniciativa, de lo que se trata es de que haya puros pluris. Pero él no lo comprende, o si lo comprende, nos lo vende así, porque es más taquillero, ¿no? Así es, pero nada más vean, miren, la lista de plurinominales son listas de partidos. Es decir, los 300 distritos, los que van a los candidatos de los distritos, son electos, en el caso de nuestro partido, son electos desde la base y finalmente tienen una elección interna y salen adelante y son los candidatos. Pero las listas sí son decisiones de partido, elección interna, pero de cualquier manera es, digamos, lo que representa la parte programática es los pluris. Quiere decir que si todo se convierte en pluris, todo se convierte en decisiones de partidos, la partidocracia famosa. Pero en este caso, además, la manera como está planteando las listas por estados, no les digo, deja a 16 estados sin la posibilidad de que los partidos que tienen menos presencia electoral estén representados. Entonces, fíjense lo absurdo de esta propuesta desde el punto de vista democrático. La democracia es muy sencilla. Un ciudadano, un voto. Y ese voto tiene que estar representado en el Congreso porque es la voz del ciudadano. Si tú reduces un porcentaje importante de esas voces, digamos el 20%, 30%, se quedan sin representación. El principio se rompe. Claro que siempre hay un poco de subrepresentación o subrepresentación, pero no en la medida de lo que lo está planteando López Obrador. Es un absurdo, es una vil captura del sistema electoral. Él quiere capturar dos cosas. Quiere capturar, por una parte, el sistema electoral con sus pluris, y por otra parte quiere capturar al órgano electoral con la elección de los consejeros. Así de simple y de sencillo. Bueno, y también capturar, me gustaría mucho tu punto de vista, el padrón electoral, porque afortunadamente el padrón electoral no está en manos del gobierno, porque con eso empiezan a votar los muertos, empiezan a votar los living deads, los zombies que ahora están tan de moda, pues se puede votar pues 2 o 3 veces, puedes tener a lo mejor 2 o 3 INES, o sea, creo que la pérdida del padrón electoral sería un golpe maestro terrible para la democracia en México, Santiago. También está en el artículo 41, está resguardado. Si logramos tener las 2/3 partes el martes, el padrón quedará en manos del INE, la credencial del elector seguirá siendo emitida por el INE. Es la gran batalla la del próximo martes. No podemos perder esa batalla porque es la captura del sistema electoral y la captura del árbitro electoral. Pero a ver, Santiago, tú eres abogado y un abogado muy destacado en nuestro país. ¿Qué va a pasar con los requisitos para ser consejero electoral? Porque cuando tú hablabas de José Woldenberg, hablabas de Fernando Certuche, de Lujambio, de ti, en fin, pues son personas que tienen un conocimiento importante de procesos electorales, que son sociólogos, abogados, pero en la idea actual de esta iniciativa del Ejecutivo, creo que sí se podrían cambiar los requisitos, porque ya me callo para poder escucharte, porque fíjate, un poco la idea de la reforma constitucional es, pues son los consejeros a propuesta del Senado, a propuesta de los diputados, a propuesta del Ejecutivo, a propuesta del Poder Judicial,
y pues luego se pone a votación popular. O sea, es como si yo digo, votemos. ¿Les parece que yo le saque la muela ahorita a Santiago Krill? Si creen que estoy capacitada para sacarle una muela, o a ver, ¿por quién votan ustedes para que le saquen una muela al señor diputado? No votar. ¿Qué pasó? ¿No Ya quieres nos que te íbamos saque bien. la muela? Es democrático, eso es bien democrático. Sí. De eso se trata, ¿no? Déjame decirte dos perlas de esto, pero son perlas. Está proponiendo una elección nacional para votar a 60 candidatos, 20, 20 y 20. Él tiene 20, un tercio, pero luego va a tener cuando menos, pues 15% más, porque tiene las dos cámaras, tiene mayoría en las dos cámaras, y la Suprema Corte de Justicia está entre azul y buenas noches. Híjole, y no digo azul por mi partido. Ahí está la esposa del señor Pinchetti, Loreta, ¿verdad? Ministra. Entonces, la verdad de las cosas es que él se quedaría con la gran mayoría de los candidatos. Pero voy a la perla. ¿Cuánto creen que cuesta una elección nacional? ¿Cuánto? 8,000 millones de pesos. El señor de la austeridad no se da cuenta que una elección vale eso. Miren, ya nos hizo 2 elecciones. La de disque para juzgar a los expresidentes, que la Corte se enredó y luego ya pues a todos los actores políticos del pasado iban a juzgar hasta ¿quién sería el primero? Guadalupe Victoria. Eso nos costó, y aquí está mi querida Paulina Rubio, diputada, que subió a tribuna, eso nos costó alrededor de como 1,900 millones de pesos, su chistecito del juicio a los expresidentes. Pero luego tuvo otro, la revocación, que no fue una revocación, que fue una ratificación, un ejercicio que no debían de haber participado partidos, que participó Morena todo el tiempo. Nos costó otro tanto. Entonces, en sus 2 elecciones, que solamente se pusieron un poquito más de un cuarto de casillas, nos gastó, como dicen los yucatecos, nos gastó 4,000 millones de pesos. Pues ahora quiere que nos gastemos 8,000 millones de pesos en una elección de consejeros electorales, pero no es la única perla. ¿Cuánto creen que costaría una campaña nacional a un candidato a consejero electoral? ¿Cuánto creen? ¿Saben cuánto cuesta una campaña a un distrito? Aquí veo diputadas y diputados de distrito. ¿Cuánto cuesta? 2, 3 millones de pesos, cuando menos. Ya no quiero decir más porque luego el INE va a andar. No, y luego Pío, deja tú. Y Pío y todo lo demás. Imagínate. Y todo lo demás. Entonces, ¿cuánto creen que cueste una campaña? A ver, okay. Suponiendo que alguno de ustedes, uno quiere ser candidato. Imagínense ustedes. Va a ir a recaudar fondos. Cuando menos necesitaría unos 15 o 20 millones de pesos para hacer una campaña nacional, cuando menos. Muy bien. ¿A quién le van a pedir el dinero? Bueno, a los cuates, a los que van a empezar a capturar a ese consejero. Híjole, no les des ideas, Santiago. Bueno, ahí por Sinaloa, yo creo que sí habría un chorro de gente que querría apoyar. Badiraguato. En Badiraguato. En Badiraguato. Que ahora va a haber el museo y todo. Pero lo más absurdo, la otra perla, es que yo me imagino, a ver, un candidato que va por todo el país, ¿y qué va a decir ese candidato? ¿Cuál es su programa? ¿Cuál sería su política pública? Nada más tiene una. Un consejero electoral tiene una obligación: cumplir la ley, punto. Entonces imagínense, 60 candidatos por todo el país, abren los foros, los meetings, ¿y qué van a decir? Pues yo voy a cumplir la ley. ¿Qué otra cosa podrían decir? Todo es
puedo decir Sí, me una encanta, pendejada. ¿verdad? De menos. De menos y De me quedé menos, corto. de menos. Pero, a ver, nos hemos ido muy a lo técnico, los requisitos Sí, para claro. los consejeros. Él quiere que en lugar de 11 haya 7, quedarse con el padrón electoral. Bueno, otra que no hemos hablado, cancelar los módulos de atención. O sea, a Ciudadana. donde vamos para sacar la credencial y que, oye, te atienden de veras espléndidamente, te cambias de dirección, te la roban, etcétera. Bueno, todo eso quiere que se acabe. Pero, a ver, Santiago, yo creo que el daño es muy profundo, porque si en el 2024 gana Morena, digamos, y el presidente, que estará, aunque no esté físicamente, en el inconsciente colectivo en cada boleta, va a decir que gana a pesar del INE, porque el INE Esa es la malos, narrativa. sí. Esa Ajá. es la narrativa. Y si pierde, pues va a perder por culpa del INE. Total, que ahora sí, para volver a lo taurino, yo también voy a decir algo taurino. Siempre te coge el toro. A ver. Sí, si gano, ay, Sí. es que lo hice a pesar de estos. Y si pierde, es por ellos que perdí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí. No sabe perder. No, No y esa es sabe perder. la primera característica de un demócrata, es reconocer cuando se pierde rápido y fácil. No hay otra. Ahora, ¿qué hacemos, Santiago? Y te lo pregunto porque tú, en medio de esta situación terrible, sé que tienes tu corazoncito y que quieres... Sí. Oye, y está a la izquierda, ¿eh? Aquí van a regañar mucho. Ya estoy viendo unos ojos aquí. Bueno, a ver, Santiago, ¿qué hacemos para Mira, salir de esto? Te voy a decir una cosa. Y me van a perdonar todas y todos ustedes. No es lo que vamos a hacer, es lo que ya hicimos en el 21. Y es muy importante, por favor, que tengan estas cifras en la cabeza todo el tiempo. Por favor. Porque es muy importante que sepamos que vamos a ganar el 24. Y no es una elucubración de un optimismo desbordado, voluntarista, como lo es el de López Obrador. No. Vamos a ver qué pasó en el 21. La oposición en su conjunto tuvo 23 millones de votos. ¿Cuánto tuvo la coalición oficialista? 21 millones de votos. Ahí está. Si esa elección hubiera sido elección federal para votar al presidente de la República, hubiéramos ganado los opositores. Ahí están las cifras. Ahora, si comparamos cuánto tuvimos como alianza Va por México y la alianza oficialista, 21 millones de votos. Nosotros tuvimos 19.700.000 votos. Pero con esta característica, por favor. Y es muy importante porque tenemos que ponernos en acción, en movimiento. Y lo primero para hacer eso es creer en nosotros mismos. No es si lo vamos a hacer, es que ya se hizo. Y les voy a decir cómo se hizo, que es muy importante. La alianza, desplegamos la cartografía electoral, y escogimos alrededor del 70% de los distritos y fuimos en alianza 70% de los distritos. No nos dio más tiempo porque fue una decisión tardía. Si hubiéramos ido en todos los distritos, el resultado hubiera sido mucho mejor al que obtuvimos. Pero, ¿cuándo fue este resultado, Tere? Pues cuando López Obrador estaba en su pico. No en los 56, 55% reales que está hoy en día. Estaba en la luna de Valencia, en las mieles de la luna. No había habido casa gris. No teníamos este contexto de conciencia de la violencia que existen.
14,000 feminicidios, 40,000 desaparecidos, 140,000 homicidios violentos, una inflación que en la canasta básica hay productos que se van hasta el 22%. Esto no va a alcanzar. Termino diciendo esto. En el 24, las cosas van a estar más favorables para todos quienes estamos integrando el polo opositor. Si ya lo hicimos en el 21, lo que tenemos que hacer es sumar, agregar, convencer a todos que salgan a votar, convencernos a nosotros mismos que nos agreguemos, que sumemos esfuerzos, porque es posible cambiarle el rumbo al país, es posible, es necesario y es el deber de todas y todos nosotros. Oye, ¿yo qué puedo hacer? Conseguir votos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Tienes tiempo? Súmate. ¿Tienes dinero? Apórtalo. ¿Tienes conocimiento? Compártelo. Como decía el presidente Kennedy, estaba en una situación también de crisis similar y un día le estaban preguntando, ¿qué puede hacer el gobierno por mí? ¿Qué pueden hacer los partidos de oposición por mí? No. Perdonen ustedes, la pregunta es al revés. ¿Qué pueden hacer cada uno de ustedes para agregar a la fuerza que tiene que cambiar este régimen autoritario? El México de un solo hombre. Este México nos corresponde a todos nosotros, a cada uno de nosotros. No un señor que en las mañaneras nos dice quién es bueno, quién es malo, quién es leal a la patria, quién es un vendepatrias, un traidor, un patriota. No, señor López Obrador. Este México es de todos. Si usted habla de un pueblo, el pueblo también somos nosotros. Pero Santiago, tienes un problema muy serio. No te quería yo decir, pero las corcholatas son un relevo generacional. No, o sea, este muchacho Adán Augusto, pues un centennial. La señora, bueno, tan cálida ella, y pues como millennial, ¿no? Digo, máximo. Y este jovenazo, don Marcelo, pues también digo, sí le entra mucho al videojuego, ¿eh? O sea, sí, porque pues es la onda. ¿Qué vas a hacer, Santiago? Mira, ¿qué vamos a hacer con esas personas? A ver, yo te voy a decir una cosa. Eso sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú qué haces con una corcholata? A ver. Vas a los mentados Oxxos tan vituperiados. Rechazados, pobres. Bueno, vamos a un Oxxo, compramos un refresco. Abrimos. ¿Qué haces con la corcholata? Pues la tiro, va? ¿No? ¿A dónde? O allá al rancho. ¿Y qué le pasa al refresco cuando le abres la corcholata? Se le va el gas. Exacto. Y de la peor manera. No lo podía hacer mejor. Bueno. Eso vamos a hacer. Pero esto no es la lucha ni el esfuerzo de una persona. Eso ya se acabó en México. Aquí ya el país de un solo hombre, bueno, primero puede ser mujer. Segundo, es de todos, ¿eh? Aquí o le entramos todos o no le entra nadie. O sea, se acabó ya el México vertical, el México, no, olvídense. Esto es de un esfuerzo colectivo y a partir del 24 un gobierno que rompa las estructuras, que ordene los intereses creados en este país, que es lo que nos tienen atorado. Vean nada más quiénes son sus asesores del bufón de Palacio. ¿Quiénes son? Pues los mismos que han usufructuado al país toda la vida. Pues ya, se acabó. Se tiene que acabar y tiene que surgir
el México, la grandeza que tenemos atrás. No podemos seguir en esta situación. Tere, las corcholatas pierden fuerza y se van exactamente a la basura. Punto. Señores, pues de verdad que yo me quedo con las ganas de seguir escuchando a Santiago Krill. Yo creo que lo tenemos que despedir con un gran aplauso. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro, en su edición 35, pues por habernos dado a todos la posibilidad de escuchar a un hombre como Santiago Krill, decidido, valiente y echado para adelante, como tenemos que estar todos. Muchísimas gracias.